Son muchas las personas aficionadas a tirar unos dardos con los amigos mientras degustan unas cañas. Y luego están los que se lo toman en serio, pero en serio de verdad. Dardos por la integración podría titularse este reportaje y ahora verán por qué. Pero qué puntería. ¿Estamos aquí ante el Robin Hood de Ocharcoaga o qué pasa? No, hombre, poquito a poco vamos intentando hacer algo en esta vida del mundo del dardo. Eres Josemi, campeón de Europa de dardos, ¿no? Así es, así es. Tuvimos la suerte de pegar, como ahora, 3 dianitas, 3 dianas, ¿no? a un portugués y nos lo carguemos. Por eso os habéis clasificado para el Mundial, que va a ser ¿cuándo y dónde? Del 26 al 30 de mayo en Chicago. ¿Pero estáis preparando de alguna forma especial o...? Pues bueno, gracias a la Asociación de Iniciativa Gitana que nos ha prestado el local, en el cual nos ha puesto una diana para que echemos horas. Ya veo, Josemi, que tenéis un patrocinador fuerte, Dolce Gabbana, ¿no? No, esto es dardos gitanos, que te lo va a enseñar mi amigo Jaime. Dardos gitanos. Vamos a plantear un reto. Si te digo de darle al 18 triple... Bueno, ¿Tú crees que...? Se puede intentar. Venga, vamos a verlo. Este es el 18 triple, ya vemos que casi es más complicado darle ahí que a la diana. Josemi, ¿te ves capaz? Vamos a intentarlo, ¿eh? Todo por quedar bien. ¡Ánimo! Vamos, se puede decir que donde pones el ojo pones el dardo, casi. Intentamos, poco a poco. Aquí tenemos el cartel de este famoso campeonato mundial de dardo en el que vais a participar en Chicago el próximo, pues eso, del 26 al 30. Cuando lo ves, Josemi... ¿Qué? Mucha sensación, muchas ganas de ir ya, muchas ganas. Procurar hacer los deberes como fuimos a Holanda y que sea lo que Dios quiera. No puedes decir, va, yo soy campeón de Europa, llego a un campeonato, venga, echarme gente, que yo soy el campeón, no. Esto depende de echar horas y horas. Vaya equipo de dardos que tenéis en la Iniciativa Gitana. Sorprendente, la verdad. De lujo. Sí. Estoy sorprendido. Estamos sorprendidos y también a la vez estamos orgullosos. Era inesperado, ¿no? Lo cierto es que muy pronto hemos conseguido éxitos. Ya llevábamos tiempo con ellos, apoyándoles, y cuando hemos podido, pues le hemos dejado este espacio para que puedan entrenar y mejorar. Aquí vienen chavales de todas partes del barrio, lo cual además ya ves que tenemos además juegos de mesa, y aquí pasan un tiempo los chavales en el cual pues educativamente es muy bueno para ellos. Intentaremos hacer una escuela para que tengamos buenos futuros de aquí en Vizcaya, ¿no? Que vayamos todos para arriba. O sea, que también se puede decir que aquí en Ocharcoaga tenéis cantera, ¿no? A ser posible. Queremos hacer una buena cantera, que nos conozcan por todos los sitios de Vizcaya y el extranjero, a ser posible. ¿A cuál vas a tirar? Al que des. Tú no te arriesgas, ¿no? Tú tiras y venga. Venga, pues vamos a verte en acción. Dale. Bueno, un 18 triple, pues mira. Pero bueno, pero esto no lo hace cualquiera, ¿eh? A ver si tienes buena puntería tú. Bueno, no está mal, ¿no? Te cambio los dardos por el micro, a ver cómo le das. A ver qué tal. El primero. Venga. La diana. Bueno, vamos, cada vez vamos a menos. Ahora es el 2. Por lo menos a ver si pegamos a la diana. Yo me quedo con el micro, los dardos os lo dejo para vosotros. Y suerte para Mayo. No creo que os haga mucha falta, pero bueno, nunca está de más. Un placer.